Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al comienzo del año sabático, San Juan Bautista se presentó en la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia. Y aconteció que unos meses más tarde, como recibiese el bautismo todo el pueblo, dice el Evangelio, vino Jesús desde Galilea, de Nazaret, al Jordán, hacia Juan, para ser bautizado por él. Y dice Santo Tomás que convenía que Cristo fuese bautizado. Primero, no porque quisiera ser purificado, dado que no lo necesitaba, sino purificar las aguas, a fin de que purificadas ellas por la carne de Cristo, que no conoció el pecado, tuvieran esas aguas la virtud del bautismo, y dejarlas santificadas para los que después habían de ser bautizados. Y en segundo lugar, porque aunque Cristo no fuese pecador, recibió sin embargo una naturaleza pecadora y una semejanza de carne de pecado. Y por eso, dice Santo Tomás, aunque no necesitaba del bautismo en favor de sí mismo, lo necesitaba no obstante la naturaleza carnal en los demás. San Gregorio Nacianceno dice que Cristo fue bautizado para sumergir en el agua a todo el viejo Adán. Esas son las dos razones que da Santo Tomás para explicar por qué nuestro Señor convenía que recibiese el bautismo. En cuanto al lugar escogido, el río Jordán, también se plantea Santo Tomás que así como mediante la travesía del río Jordán entraron los hijos de Israel en la tierra prometida, del mismo modo el bautismo de Cristo tiene de especial sobre los demás, los bautismos, el que introduce en el reino de Dios, significado por la tierra de promisión. Y por eso dijo nuestro Señor a Nicodemo, si uno no renace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. La explicación que da Santo Tomás respecto del río Jordán es porque la objeción dice que más bien convenía que fuese bautizado en el Mar Rojo, cuando los judíos al salir de Egipto atravesaron el Mar Rojo, y que es un símbolo del bautismo ciertamente, pero convenía más que fuese en el río Jordán, porque dio acceso a la tierra prometida. Lo mismo acontece con la división de las aguas del Jordán por Elías, que iba a ser arrebatado al cielo en un carro de fuego, justamente del otro lado, en la otra orilla. ¿Y por qué? Y Santo Tomás dice, porque a los que pasan por las aguas del bautismo se les abre la entrada en el cielo mediante el fuego del Espíritu Santo. Y por eso fue motivo conveniente que Cristo fuese bautizado en el Jordán, por esas dos razones, y no en el Mar Rojo. Y respecto del paso de los judíos por el Mar Rojo, que prefiguró el bautismo, en cuanto que éste borra los pecados, en cambio el paso del Jordán lo prefiguró en cuanto a la apertura del reino de los cielos. Y este es el efecto principal del bautismo: el borrar el pecado original y los otros pecados que pueda tener si la persona que se bautiza es adulta. Es más bien el aspecto negativo, pero lo concreto que hace el bautismo como positivo es conferir la gracia y abrir las puertas del cielo al bautizado. Y eso fue solamente realizado por nuestro Señor. Y por esa causa convino más que fuese bautizado en el Jordán que en el Mar Rojo. Pero se plantea la objeción, ¿por qué mezclarse con los pecadores? Él viene de Nazaret, va directamente hacia el Jordán, donde estaba bautizando San Juan Bautista, y se mezcla con los pecadores.
forma fila, aguardando su turno para ser bautizado. Y Santo Tomás dice, porque ha cargado sobre él todos los pecados del mundo y quiere mostrarlo sensiblemente. Debemos fijar entonces fuertemente nuestra atención en nuestro Señor, verle en medio de los hombres pecadores, cargado con pecados viles, porque él en ese momento, al igual que en Getsemaní, más en Getsemaní que el día del bautismo, pero él carga con todos los pecados, viles, vergonzosos, degradantes, y no distinguiéndose de los pecadores de ninguna manera. El único que lo reconoce es San Juan. Antes, al contrario, toma una actitud pecadora, de humildad, de sumisión, y avanza pausadamente con la frente baja, espera su turno y va a entrar en el agua que purifica. Y ciertamente ese espectáculo es extraño, desconcertante, pero la palabra de San Juan Bautista lo esclarece con viva luz. He aquí al que lleva los pecados del mundo, o también se puede traducir, he aquí el que quita los pecados del mundo. En ese momento es eso, no es otra cosa, el que carga y el que quita el pecado del mundo. Y San Mateo, que es el más completo de los evangelistas respecto al hecho mismo del bautismo, nos presenta a Jesús y a San Juan sosteniendo un rápido y ceñido diálogo. Jesús, confundido entre las gentes, quiere ser bautizado como uno más del pueblo, mas Juan quiere disuadirlo y le dice, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Veamos que el heraldo de Dios discute con Dios. El heraldo de la palabra, del verbo, discute con el verbo y trata de disuadirlo. La oposición de San Juan es grave, es insistente. ¿Por qué? Porque para bautizar se necesita una misión divina. Su bautismo es sólo de penitencia para la remisión de los pecados y tiene ante sí al Verbo humanado, al que no tiene pecado, es más, al que quita, el que lleva sobre sí el pecado del mundo y que viene para ser bautizado allí, él que va a bautizar en el Espíritu Santo. El bautismo de Juan no es más que una figura, una preparación para el bautismo de nuestro Señor. Y respondiendo Jesús, no rectificando, sino más bien ratificando el concepto de Juan, le contesta, deja por ahora. Como si le dijera, es cierto lo que dices, mas consciente en que sea por ti bautizado. Pues en este momento es así la voluntad del Padre, que para mí y para ti debe ser la regla del justo obrar. Y el Padre quiere que sea bautizado por ti, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esa es la respuesta de nuestro Señor, deja por ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Intentemos ahondar el sentido de estas palabras. A primera vista parecen oscuras, pero luego resultan luminosas. ¿Dónde está aquí la justicia de parte de Jesús? ¿En qué consiste? Conviene que cumplamos toda justicia. En la obligación de reparar la gloria de Dios. Esa es la justicia que viene a restablecer nuestro Señor. Reparar la gloria de Dios ofendida. Tal gloria no la podía reparar sino solo aquel que puede humillarse como Dios hecho hombre y que debe hacerlo en calidad de Redentor. Y por eso San Juan dirá después, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Si es un deber de justicia para nuestro Señor llevar la humillación de nuestros pecados, ¿qué decir de nosotros, autores de esos pecados?
él dice que es toda justicia asumir el pecado de toda la humanidad. Y si eso es justicia para reparar la gloria de Dios, ¿qué será entonces para nosotros que somos los que hemos cometido esos pecados? Deber de justicia, cuán poco comprendido es ese deber. Y entonces, aquietado por las razones del Señor, San Juan consiente en bautizarle. San Juan reconoció a Jesús por una moción sobrenatural o bien por una clara revelación divina. Lo que trae el Evangelio de hoy, según San Juan, es posterior al bautismo. Lo ve venir después. Y por eso dice, es aquel que yo vi sobre el cual descendía el Espíritu Santo, el cual descendió después del bautismo. Por eso San Juan completa y ya presenta a nuestro Señor a sus propios discípulos, los discípulos de San Juan, para que sigan a nuestro Señor. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo he visto sobre él venir el Espíritu en forma de paloma, etc. Pero cuando nuestro Señor se presenta para ser bautizado, San Juan lo reconoce por una moción interior sobrenatural, una clara revelación divina, lo que le manifestó la persona divina del Mesías que tiene en su presencia. Y por eso el Evangelio de hoy termina diciendo, es el Hijo de Dios. Fue por esa razón que la humildad del Bautista le hizo negarse a bautizar al Redentor. Era el humildísimo Jesús que se presentaba como pecador al humildísimo San Juan, que se consideraba indigno de desatarle la correa de las sandalias. Hay como una disputa entre dos humildades. Y sin embargo era preciso que se cumpliera toda justicia. ¿Por qué? Porque estaba en juego la gloria del Padre. Y nuestro Señor entonces se humilla para que Dios Padre sea enaltecido. Se presenta como pecador porque había sido fiador de pecados, porque así lo quiere Dios. Y Él se somete a la justísima voluntad de su Padre. Y se sumergió entonces el cuerpo santísimo de Jesús en el Jordán para que, como enseña Santo Tomás, purificada el agua con el contacto de la purísima carne de nuestro Señor, lograse a partir de ahí la eficacia de obrar la regeneración espiritual. Y no solo el agua del Jordán, sino toda agua, y por eso se bautiza con agua. Bautizado pues Jesús, al punto se alza del agua y ora con fervor, encomendando al Padre lo que su bautizo significa, el carácter de sustituto universal de todos los pecadores, su misión de mediador, su mediación de regenerador del mundo por su obra. Y así, a partir de ese momento, todo aquel que es bautizado conforme al rito de la Iglesia Católica, esa agua tiene la eficacia que le confirió nuestro Señor. Mientras oraba, repentinamente se rasgaron los cielos. La expresión del evangelista es esa, se rasgaron los cielos, como para dar lugar a una comunicación entre el cielo y la tierra. Era la señal de que el cielo se asociaba a la gran escena que tenía lugar en la tierra y de que el cielo aceptaba esa actitud de nuestro Señor. Seguía rezando nuestro Señor y el Espíritu Santo que desciende en forma de figura corporal, como una paloma que venía y se posa sobre nuestro Señor. Y tenemos ya entonces a la segunda persona de la Santísima Trinidad y a la tercera persona, el Verbo y el Espíritu Santo. La paloma es el símbolo, el signo de la paz y de la sencillez, de la caridad y de la fecundidad. Aptísimo símbolo externo para significar, para prefigurar todas esas condiciones que reunía la persona de nuestro Señor.
y así lo explica Santo Tomás, el Espíritu Santo se dejó ver en forma de paloma sobre Cristo bautizado por 4 razones. Primero, por causa de la disposición requerida en el bautismo. Es a saber, para que no se acerque con fingimiento, puesto que, como se dice en el libro de la sabiduría, el Espíritu Santo de la instrucción huye del engaño. Esta razón de Santo Tomás, en el siglo XIII, por supuesto que no la inventa él, también viene de antes, pero cobra gran realidad allá por el siglo XVI, con los falsos conversos, los marranos. El Espíritu Santo, en forma de paloma, para que no se acerque con fingimiento al bautismo a alguien. Puesto que, como se dice en el libro de la sabiduría, el Espíritu Santo de la instrucción huye del engaño. Y la paloma, que es un animal sencillo, que carece de astucia y de dolo, y por eso nuestro Señor dice, sed sencillos como las palomas. Entonces, primera razón es esa. La segunda, para designar los 7 dones del Espíritu Santo, que simboliza la paloma con sus propiedades. Efectivamente, dice Santo Tomás, la paloma mora junto a las corrientes de agua, para que, visto el milano, se sumerja y escape. Esto pertenece al don de sabiduría, por la cual los santos viven junto a las corrientes de la Escritura, para librarse de los asaltos del diablo, figurado en el milano. La paloma no hiere con el pico. Esto añade al don de entendimiento, con el cual los santos no pervierten las buenas doctrinas, destrozándolas como hacen los herejes. Toda una figura también que hemos visto cuando sentimentalmente lo hacen, por supuesto, aparatosamente, lanzan palomas ahora de vez en cuando, y vienen los halcones y las atrapan, se las matan. No son palomas del Espíritu Santo esas. Pero la paloma no hiere con el pico. Eso atañe al don de entendimiento. El don de entendimiento que hace entrar en profundidad en el conocimiento de las cosas de Dios, con el cual los santos no pervierten las buenas doctrinas, destrozándolas como hacen los herejes. Entonces, segunda razón por el cual el Espíritu Santo, prefigurando los 7 dones, la paloma asimismo escoge los mejores granos. Esto es propio del don de ciencia, mediante la cual eligen los santos las doctrinas sanas de las cuales se alimentan. La paloma alimenta también a los pichones ajenos. Esto corresponde al don de consejo, con el cual los hombres santos alimentan con la doctrina y el ejemplo. Pobrecito, pero no le cabe uno, al que está disfrazado de blanco. No le cabe uno. Y esas son todas razones que da Santo Tomás. Hace ya casi 8 siglos de anticipado y no le cabe uno. La paloma escoge los mejores granos, propio del don de ciencia, porque los santos eligen las doctrinas sanas. Parece que a la mañana cuando se levanta lo primero que hace es ver qué puedo encontrar de malo para decir después. La paloma alimenta a sus pichones ajenos, los pichones ajenos, don de consejo, con el cual los hombres santos alimentan con la doctrina y el ejemplo. De esa doctrina, y no es el único, por supuesto, de él para abajo todos los otros. La paloma carece de hiel. Esto concierne al don de piedad, por medio del cual los santos carecen de la ira irracional. Notemos que hay una ira racional y que es buena, pero la ira irracional de aquel que carece, de aquel que tiene hiel, que se deja llevar del vinagre, esa no es buena. Y vaya si es vinagrado Vaya si lo saben, aquí y ahora allá.
La paloma hace su nido en las hendiduras de la roca. Esto corresponde al don de fortaleza. Por supuesto, cuando las dejan tranquilas a las palomas y no le construyen ciudades con rascacielos. Entonces no tiene dónde hacerle y bueno, la termina haciendo en los rascacielos, pobrecita. Pero si dejaran a la naturaleza tranquila, la paloma, en tiempo de Santo Tomás al menos, hacía su nido en las hendiduras de la roca. Esto corresponde al don de fortaleza, por la cual los santos ponen su nido, es decir, su refugio y su esperanza, en las llagas de la muerte de Cristo, que es la roca firme. Y por último, la paloma tiene por canto el arrullo, esto es propio del don de temor, mediante el cual los santos gozan gimiendo por los pecados. Gozan gimiendo por los pecados. Tercera razón por la cual el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma, a causa del efecto propio del bautismo, dice Santo Tomás, que es el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Porque la paloma es un animal manso, y por eso, como dice San Juan Crisóstomo, en el diluvio apareció este animal llevando una rama de olivo y anunciando una paz general a todo el orbe. Y ahora también la paloma se deja ver en el bautismo para demostrar nuestra liberación. Reconcilia, pacifica al hombre con Dios. Y último motivo, aparece el Espíritu Santo en forma de paloma sobre el Señor bautizado para señalar el efecto ordinario del bautismo, que es la construcción de la unidad en la Iglesia. Por eso se dice en la carta de San Pablo a los Efesios que Cristo se entregó a sí mismo para presentarse una Iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga o cosa semejante, purificándola con el baño del agua por la palabra de la vida. Y por ese motivo, dice Santo Tomás, el Espíritu Santo se manifestó oportunamente en forma de paloma en el bautismo, pues la paloma es un animal amigable y comunitario. Por eso simboliza la unidad. Pues bien, al prodigio de los cielos abiertos, de la paloma que de ellos viene y se posa sobre nuestro Señor, ahora teníamos la persona del Verbo, la persona del Espíritu Santo, falta la persona del Padre. Se añade ahora la pública proclamación en forma sensible, de voz humana, de la filiación divina de Jesús. Esa palabra entonces representa al Padre. Al punto son una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo el amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Exactamente lo mismo, pero con un agregado, hará después el Padre en la transfiguración de nuestro Señor. Agregará porque hacía falta que agregase, como ya sabemos, escuchadle. Acá no está el escuchadle. Este es mi Hijo el amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Hijo consustancial de Dios, segunda persona de la Trinidad Beatísima. Y ella se manifiesta aquí por la voz del Padre, la presencia corporal del Hijo y la paloma del Divino Espíritu. Es una epifanía, justamente una manifestación de la Trinidad. Y por eso fue elegida esta fiesta del bautismo de nuestro Señor para ser la octava de Epifanía. Hijo natural de Dios, en quien el Padre se complace desde toda la eternidad, Hijo también como hombre, porque por obra del Espíritu Santo fue concebido, a quien ve ahora el Padre con complacencia el día de su bautismo, porque Él es santísimo, porque representa a la humanidad restaurada por Él, porque es el pacificador de cielos y tierra. Y así el Padre quiere ver en todo bautizado la semejanza de su Hijo. El Padre quiere poder decir de todo bautizado: he aquí mi Hijo, en quien yo me complazco. Y lamentablemente no lo puede hacer. Pero por la gracia,
El Espíritu Santo va trabajando toda alma para que el Padre pueda llegar a decir eso. Si llegará o no es otra cuestión. Un día dijo Dios que se arrepentía de haber creado al hombre. Terribles palabras. Hoy tiene todas sus complacencias en este hombre, en quien van a ser restauradas todas las cosas. Y si el día del bautismo de nuestro Señor, Dios Padre dijo esas hermosas palabras, las que tendrá reservadas para cuando venga en gloria y majestad al fin de los tiempos, justamente a recapitular todas las cosas, a restaurar todas las cosas. Todo ese glorioso esplendor, todo ese Fausto desplegado en el momento del bautismo de nuestro Señor es como una segunda epifanía del Señor, ahora ya a los 30 años. Es su proclamación oficial como Hijo de Dios delante de los hombres y es la inauguración de su ministerio público. El día de Epifanía quedó reservado a pocas personas, los 3 magos y algunos más, que escucharon en Jerusalén y después en Belén, vieron la llegada de los magos, pero para la mayoría quedó desapercibido. 30 años después viene esta manifestación, esta Epifanía, el día del bautismo. La divinidad de Dios no debió manifestarse a todos en su nacimiento. Antes bien debió ocultarse. Y por eso lo hizo en las limitaciones de una edad infantil. Pero cuando llega a la edad perfecta, en la que debía manifestarse, en la que debía comenzar su ministerio público, a hacer milagros, a atraer a los hombres hacia sí, entonces debió ser dado a conocer su divinidad. Y el Padre da testimonio de que ese hombre es su Hijo y por lo tanto que es Dios. Y así lo confesará días después San Juan Bautista. Por lo que él mismo dice, el Padre que me envió, él mismo da testimonio de mí. El Padre que me envió, él mismo da testimonio de mí. Y eso aconteció sobre todo en el bautismo, por el cual los hombres renacen convertidos en hijos adoptivos de Dios y en hermanos espirituales de nuestro Señor. Y es admirable entonces la providencia de Dios en la revelación de su Mesías, cómo hace para revelar a su Hijo encarnado. Procede con suavidad, sin estrépito, pero le caracteriza en forma tal que a pesar de la sencillez, a pesar de la oscuridad, todo el mundo pueda reconocerlo. No es aparatoso, pero al mismo tiempo suficientemente manifiesto para que todo el mundo lo pueda revelar. Fundador de un reino espiritual, todos son factores espirituales los que le manifiestan a los hombres. Un profeta de vida austerísima, como San Juan el Bautista, el Espíritu Santo en la forma suavísima de la paloma, la claridad de los cielos que se rasgan, la voz llena y dulce del Padre, todo en medio de una ceremonia de carácter religioso y de purificación espiritual. ¡Qué contraste con la concepción y con las esperanzas mesiánicas del pueblo pérfido! Y por eso no lo reconocen, a pesar de que todo esto estaba profetizado. Sucede, se realiza, se cumplen las profecías y no lo reconocen. Y por eso se conmemora este hecho junto con la primera Epifanía, la manifestación a los gentiles. Al mismo tiempo, el bautismo de Jesús representa los misterios que se obran en nuestro bautismo, porque se nos borran los pecados, somos reconciliados con Dios, se nos abren los cielos de los que estábamos excluidos por el pecado original
viene la gracia del Espíritu Santo sobre nosotros, somos declarados hijos de Dios y herederos del cielo, y aptísimamente se coloca la reproducción de la escena de este Evangelio en los baptisterios. Si nosotros entramos en las iglesias bien construidas, normalmente entrando a la izquierda está el lugar, la capilla del baptisterio, y normalmente, sea una imagen, sea una pintura, lo que fuese, que representa el bautismo de nuestro Señor. Está allí justamente para significar todas estas cosas, y es como un catecismo rápido, visual, en imágenes, para las personas que acceden a ese bautismo. Termina San Lucas esta narración indicando de una manera aproximada la edad de Jesús al inaugurar sus públicas funciones de Mesías, como había indicado el advenimiento del Bautista al Jordán por medio de todas las autoridades políticas y religiosas de su época. Y dice San Lucas, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de unos 30 años. Nos da entonces la edad, San Lucas, más o menos, de nuestro Señor cuando comienza su vida pública. Y después de cumplir su ayuno, o sea, inmediatamente después del bautismo, es llevado por el Espíritu Santo, lo sabemos, primer domingo de Cuaresma, es llevado para hacer el ayuno de 40 días y después ser tentado por el demonio. Después de cumplir con su ayuno, bajaba el Señor del monte de la cuarentena nuevamente hacia las orillas del Jordán, donde San Juan seguía bautizando. Estaba éste con sus discípulos cuando vio venir a Jesús hacia él, para darle el gozo y ofrecerle ocasión, ahora sí, a San Juan de dar testimonio. Vean la delicadeza de nuestro Señor. San Juan, que reñía, que se negaba a bautizar a nuestro Señor por humildad, ahora va a ser premiado. Y permite nuestro Señor que Juan dé testimonio de él. O sea, que Juan se saque el gusto, se dé las ganas de anunciar a nuestro Señor como lo que es. Vean la delicadeza de nuestro Señor. El que lo relata es justamente el Evangelio de hoy. Sentiría el precursor entonces estremecerse su alma, su espíritu, de israelita, de buen israelita, de profeta en la presencia del Salvador de Israel, él que había saltado de gozo el día de la visitación en el seno de su madre, ahora lo ve venir. Él que había sido santificado en el seno materno y que había bautizado a nuestro Señor, ahora le señala con el dedo. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El Mesías, en las antiguas profecías, venía representado por el Cordero. Y de hecho en el Apocalipsis lo veremos nuevamente, como un cordero degollado. Y en ese símbolo se significaba la función sacrificial del Redentor. Porque Jesús es el sacerdote que se sacrifica a sí mismo. Cordero de Dios porque Dios le envía para que se sacrifique por los hombres. Porque Él es el hombre Dios. Entonces, Cordero porque va al sacrificio, de Dios porque es enviado por Dios Padre. Y la eficacia de su sacrificio será tal que borrará el pecado del mundo, quitará el pecado del mundo. Llevar los pecados del mundo sobre sí. ¡Qué carga tan horrible! Todos los pecados, con su fealdad, con su malicia, hacen odioso a ese cordero que lo lleva. Y para cada hombre los suyos propios son tan pesados que le aplastan. Y Jesús lleva los de todos. Llevar nuestros pecados. Portar nuestros pecados. ¿Qué significa? ¿Es la acción generosa de un hombre que sale fiador de las deudas de otro? Eso, lejos de ser una deshonra, es una gloria. Pero es muy de otro modo que Jesús se hace sustituto nuestro,
realmente puesto en nuestro lugar. Y la expresión de San Pablo aquí es terrible. Le hizo pecado. Le hizo pecado. Frase enérgica de San Pablo. Y tal es la situación de Jesús. Siente todo su horror, toda la repugnancia, toda la amargura, y Jesús lo acepta porque esa es la misión que le encargó el Padre. Y ya aparece aquí el porqué del bautismo en el Espíritu Santo, en la infusión de la gracia de Dios. Yo no lo conocía, dice San Juan, mas para que sea manifestado en Israel, por eso vine yo a bautizar en agua, para que aquel sea manifestado en Israel. Y se realiza el milagro que se le había anunciado. Por él reconoce al Mesías cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y ahora tiene la certeza de quién es Jesús. Él que había tenido esa moción interior antes del bautismo para querer rechazar el bautismo, una vez terminado tiene la certeza de quién es nuestro Señor. Es decir, que San Juan, por señales extraordinarias que viera en Jesús, por instinto del Espíritu Santo, barrunta en el momento del bautismo de que Jesús es el Mesías. Bautizado ya Jesús, sale del agua, ve venir sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y ahora no le queda la más mínima duda. Y termina Juan, el evangelista, todo este episodio con esas palabras solemnes por medio de la cual se traduce el íntimo gozo de haber visto al Mesías, de haberle podido anunciar al mundo. Y yo he visto, no solo he recibido la revelación interna de que Jesús es el Mesías, sino que mis propios ojos han podido ver el testimonio externo que se me había anunciado y que Dios me había dado de él. Y tengo dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La misión de San Juan Bautista, que ya se nos había presentado en parte durante el Adviento. Entonces consideremos qué grande que es la persona de San Juan el Bautista. No hay nadie más grande que él, nacido de mujer, dice nuestro Señor. ¡Qué persona! Ha anunciado con ello el Bautista 3 verdades fundamentales de nuestra fe. Jesús es el Cordero de Dios que puede borrar los pecados de todos los hombres. De hecho los borró, pero que sean borrados concretamente, eso depende de cada uno. Ahí está el remedio, puede borrar, perdonar todo pecado, pero si uno no toma el remedio, se queda con su pecado. La culpa no es del Cordero, sino del que no quiere apropiarse la eficacia del Cordero. Segunda verdad que nos revela San Juan: Jesús bautiza en el Espíritu Santo y por lo mismo puede darnos la gracia y los dones del Divino Espíritu. Y por último, y lo más importante, Jesús es el Hijo de Dios, no adoptivo, sino natural. Como tal puede lograrnos la filiación de hijos de Dios adoptivos y darnos en herencia el reino de los cielos. Son los 3 conceptos que distinguimos en la justificación, en la remisión del pecado, en la colación de la gracia y en la adopción de hijos de Dios que nos confiere el bautismo. Finalmente, para terminar, terminemos con la Iglesia, que nos hace pedir en la oración colecta: Dios, cuyo unigénito apareció en la sustancia de nuestra carne, te rogamos que por el que conocimos ser por de fuera semejante a nosotros, merezcamos ser renovados por dentro. Al que hemos reconocido por fuera, semejante a nosotros, podamos ser renovados por dentro. Es la gracia particular que tenemos que pedir en esta fiesta del bautismo de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.